Hoy en Los Ángeles de Javi tenemos una auténtica leyenda del fútbol inglés, un tipo que ha recorrido su finca a caballo disfrazado de dinosaurio o que ha inventado una marca de condones. El pijudo. Tengo que decir, lo primero, que hay cierta, antes de que se nos tiren encima la gente que está ahí al acecho, que parece ser que la persona que iba dentro del disfraz de dinosaurio a lomos de ese caballo no era el Tino Asprilla. No era el Tino Asprilla. Ese caballo que iba jugando al balón también, hay que decir, con un balón gigante. Bueno, yo creo que... Digamos que él fue el autor intelectual. Sí, exacto. Pero no el ejecutor. Es muy idea de Asprilla correr a lomos de un caballo vestido de dinosaurio, ¿no? Pero ¿quién no lo ha hecho alguna vez? ¿Quién no lo ha hecho? Bueno, otro protagonista del que hablaremos en esta sección. Pero bueno, queridos suscriptores. Queridos y queridas. Queridos y queridas. ¿Tú dices eso? ¿Haces eso? Podemos decir lo que se dice ahora de querides. Uf, qué espanto. O queridex. Qué espanto. Sí, a mí no me gusta. Una vez nos escribió un tipo que se hizo muy famoso, pero nos odiaba mucho, que inventó un término, cebras porongas, que nos acusó de lenguaje inclusivo, que nunca hemos usado lenguaje inclusivo. Que no usamos lenguaje inclusivo. No, que al revés, que lo usábamos cuando no lo usábamos. Ah, o sea que sí, no. os dio una virtud que no teníais. Exacto, sí, ¿vale? sí. Bien. En caso de que sea virtud. Claro, exacto. Sí, eso es un debate largo y tortuoso, pero yo lo único que quiero decir es que os incluimos a todos y a todas y a todes. Y a todes y como queráis decirlo. Pero no nos pongamos tampoco pejigueritos, ¿eh? No. ¿Qué te parece esta camiseta que te traigo? Cuenta la historia de la camiseta. Bien, antes de hablar de nuestro protagonista de hoy en Los Ángeles de Javi, que por supuesto, como ya sabréis, es el Tino Asprilla, Faustino Asprilla, del que tenemos que hablar largo y tendido, quiero enseñaros una de las reliquias, uno de los grandes tesoros de mi colección de zamarras de fútbol y Lioreart. Estás hablando muy bien, ¿qué te pasa? Hoy, ¿verdad? Me he despertado ahí como diciendo... Luego tengo que decirte una cosa. ¿Luego? Has recibido muchas críticas. ¿He recibido? Sí. Bien. Si son críticas, las pausamos. Ahora ya no puedo vivir sin saberlo. Has recibido muchas críticas por tus patillas. Ah, por mis patillas. Sí. Pues he de decir que mis patillas me acompañan desde que tengo... Iba a decir uso de razón, pero no. No creo. Estaríamos hablando del hombre lobo, tal vez. Exacto. Porque tengo uso de razón antes de las patillas, pero me acompañan desde los 15 años. ¿En serio? ¿Siempre has llevado patillas? Siempre he llevado patillas. ¿No te pareces tampoco de modé? Ya, bueno, pero es como que algo... Yo sin patillas me siento desnudo. Es intrínseco a tu persona. Van conmigo. Sin ellas no me siento yo. Tengo que decir que hoy te las has recortado un poquito, ¿no? Sí, me las he recortado porque el otro día era un poco flagrante y la gente dijo, maldita sea, las patillas. Sí, pero que tampoco os debería molestar mucho. Tampoco hubo 300 comentarios, pero hubo algunas personas que sí dijeron las patillas. Y tú. No faltes a la gente, no faltes a la gente. A ver, ¿has explicado la historia? Mi novia me ha puesto un poco en vereda con las patillas. Bien hecho. A ver, quizá era tu novia la de los comentarios. A ver, ¿puedes explicar la historia? Sí, esta camiseta, que es la de la selección colombiana, que iba a decir tan buen mundial hizo en el 94, es un mundial en el que la selección colombiana llegaba con una vitola. Claro. Fue seguramente la mejor generación de futbolistas colombianos. Llegaban con la vitola prácticamente de candidatos. De candidatos al mundial. Sí. Es decir, esa selección colombiana con Tino Asprilla, con Higuita, estaba Freddy Rincón, con Carlos Valderrama, con un montón de jugadores muy buenos, venían de hacer una Copa América del 93 muy buena, en la que quedaron terceros, igual que en la del 95, que creo que fue la que ganó la Uruguay de Francescoli, que también quedaron terceros. Y bueno, esta es la camiseta Umbro de esa selección colombiana, muy bonita, como puedes ver, muy noventera, y que la conseguí en una época en la que el coleccionismo de camisetas mandaba sobre mi vida, incluso más que mis patillas, y la conseguí vía internet. La intercambié por una camiseta del Girondins de Bordeaux, para los menos los girondinos de Burdeos, que en Burdeos no solo hay vino, ¿cómo le dais al frasco? Un mundial que acabaría en tragedia para la selección colombiana. Es un mundial muy importante para Colombia, no solo por lo deportivo, sino porque fue el mundial de Andrés Escobar, y como todos sabemos todo lo que ocurrió después de ese autogol contra Estados Unidos. Que por cierto, hay un documental, no sé si tú lo has visto. Sí, Los dos Escobares. Buenísimo. Muy bueno. Brutal. Muy recomendable. Si no lo habéis visto, es posiblemente de los mejores documentales que se han hecho nunca de fútbol. Absolutamente. Fútbol sociedad. Sociedad. Es un poco
es un documental que relaciona pues todo lo que supuso a nivel social y político la irrupción de Pablo Escobar como capo de la droga, y no solo capo de la droga, sino capo de muchas otras cosas en la sociedad colombiana, relacionado con el fútbol, porque Pablo Escobar era muy futbolero. De hecho, tenía un club. Tenía un club. Y bueno, es un documental que os recomendamos y del que podríamos hablar en otro capítulo. Ya años, pero es fantástico. Bueno, vamos a hablar del Tino. Lo último sobre la camiseta es que la firma no es de Asprilla, sino de René Higuita. Esa firma de la camiseta la conseguí en el Calderón en un partido de estrellas y me la llevé porque sabía que iba a estar Higuita. Estabas jugando tú, claro. Estábamos jugando Ben Arfa, yo y algunas grandes estrellas más. No jugué. Pero sabía que iba a ir Higuita, entonces me la llevé y cuando acabó el partido, René Higuita tuvo a bien firmármela. Vamos ya con Asprilla. Quería decir solo una cosa. René, un nombre francés que se está perdiendo. Sí. Mi tío se llama René. ¿Tu tío se llama René? Sí, porque nació en Carcassonne. ¿Tu tío nació en Carcassonne? Sí, y se llama René. Se está perdiendo René. René Descartes. Ha habido grandes Renés en la historia. René Descartes, René Higuita, René Zellweger, René mi tío. ¿Tu tío? Podríamos decir que los grandes Renés de la historia es México, René, tu tío, Descartes, Higuita y Zellweger. ¿Sabes que a la rana Gustavo? ¿Sabes quién es la rana Gustavo? Hombre, claro. ¿Sabes cómo le llaman en México? La rana René. ¿La rana René? Te lo juro. Bueno, pues desde aquí preguntaros, amigos mexicanos, ¿por qué carajo llamáis a la rana Gustavo René? No tiene ningún sentido, además es difícil. Bueno, hablo de memoria, decir. igual me lo estoy inventando. Seguro que era la rana René. Suena como. Sí, igual lo hicieron por eso. Imagínate René. A un francés diciendo la gana René. Le da algo. Bueno, venga, vamos a hablar del Tino. ¿Has visto. Madre mía. ¿Cómo se llama la peli esta de René Zellweger que ha sido muy famosa? Bridget. Bridget Jones' Diary. Sí. ¿No? ¿Te moló? No la he visto. Yo no, a mí no me gustó. A mí René Zellweger me gustaba. Ahora se ha hecho la cirugía y está hecho un espanto. Es como Meg Ryan, ¿no? Meg Ryan, que era The Sweetheart of America. Sí, es verdad. Era como la novia de lo que luego seguramente fue Jennifer Aniston. Y luego se dedicó a operarse. Y anteriormente Brooke Shields. Y anteriormente Brooke Shields. Y El Lago Azul. El Lago Azul. Me estamos yendo ya mucho por la fama. Sí, una película, ojo, Bueno, pues Meg Ryan también le dio la cirugía y como que se... ¿Ah, sí? Sí. No. Bueno. Hablamos ya de Faustino Asprilla. Podría estar bien, llevamos 20 minutos. Por cierto, antes estábamos discutiendo, Estoy por despedir el vídeo ya. Sí, no, y dejo de hablar, porque luego es verdad que también me dicen, me interrumpes, pero es que... Es verdad, esto también te lo dicen. Sí, te lo dicen. Y de verdad, porque yo me gusta ser autocrítico, que es algo que quiero mejorar. Pero discutíamos tú y yo si era Asprilla o, como decían en Italia o en Inglaterra, Asprilla. Porque en Italia decían Faustino Asprilla y en Inglaterra Asprilla. Es Asprilla. El Tino Asprilla. Bueno, Faustino Asprilla, por supuesto, está en esta sección por su paso por el Newcastle. Exacto. Un paso que es una cosa curiosa, Javi, porque es un paso que con el tiempo se ha recordado, los aficionados del Newcastle lo recuerdan como muy gratamente, pero en realidad fue bastante desastre. Sí. Estuvo solo 2 años, él llega a mitad de la temporada en que el Newcastle estaba luchando por la Liga y digamos que su llegada obliga a Keegan a cambiar el sistema y se cae el equipo, es decir, que de alguna forma indirectamente responsable de que no acaban ganando la Liga. No rinde especialmente bien en esos 2 años, más allá de ese momento álgido, ese hat-trick ante el Barcelona, en la victoria por 3-2 del Newcastle, y acaba volviendo al Parma, de donde había venido, es decir, acaba volviendo un poco a los orígenes, y sin embargo es recordado muy gratamente, posiblemente por su carácter. Exacto. Su paso por el Newcastle no es para nada lo que uno podría pensar cuando recuerda a Asprilla en su paso por el Newcastle, porque uno lo recuerda como algo tremendo, y la verdad es que ves las estadísticas y no fue así. Esa fue la liga que no fue la del Blackburn, ¿no? La del Blackburn Rovers fue esa la la anterior. estaban luchando con el Manchester United, exacto, fue la anterior. Y Shearer ya estaba en el Newcastle. Bien. Shearer ya estaba en el Newcastle, Shearer coincide con Asprilla. Sí. Bien, pues Asprilla lo que tiene en Newcastle es... Newcastle hay que contextualizar que es la ciudad quizás más divertida de Inglaterra. Es decir, es una ciudad donde el estadio está en medio de la ciudad, donde es una ciudad que gira en torno al equipo de fútbol. Es una de las ciudades con más vida nocturna de Inglaterra. Entonces, es una ciudad en la que un carácter como Asprilla fácilmente iba a encajar, aunque luego en el campo no rindiese. Perdona una cosa, solo sobre su llegada. Y eso que él en realidad va un poco despistado a Newcastle, porque él explicó luego que dice, claro, le dijeron, no, es un sitio que está en la costa y tal, y el tío se imaginaba playas con chicas en bikini. Sí. Luego su sorpresa fue cuando a su presentación tiene que lucir un abrigo prácticamente de bisón, porque estaban a -7 grados. Exacto. O sea, básicamente su gozo en un pozo muy rápidamente. Creía que iba a Río de Janeiro y acabas en Newcastle. Y se encontró con los Jordis ahí, que ya sabéis que los habitantes
elefantes de Newcastle se llaman Sí, Jordis. los Jordis, de ahí hay un... No Jordi de catalanes, como Jordi con J, G-E-O, Jordi. Jordi. No es Jordi Lardín, ¿eh? No es Jordi Lardín, ni Jordi Pujol. No es Jordi Pujol, ni un montón de Jordis. Los Jordis. Los Jordis. Pero hay que decir que hay un reality show que se llama Geordie Shore. Sí. Que aquí en España se llamó Gandía Shore. Es verdad. Y que en México se llamó Acapulco Shore. Es verdad. Que aúna a los desperdicios. A un grupo de jóvenes un poco descalabrados, ¿no? Sí, un poco. Gente, pues. Gente sin oficio ni beneficio, las cosas como son. Venga, vamos con el Tino, que es un personaje muy curioso. Y comenzamos, si te parece, hablando de sus dotes para la conducción. Sí. O no. Exacto. Dotes o no dotes. Más bien. Y sus salidas nocturnas por Parma, ¿no? Por Parma. Sus dotes iban por otro lado. Sus grandes dotes de Faustino Asprilla no era la conducción, digamos que era dotado en otras cosas. Pero es verdad que cuando él llega a Parma, después de hacerlo muy bien en Colombia, se empieza a hacer conocido porque lo hace muy bien, es verdad, en ese Parma auspiciado por Parmalat, un gigante económico que consiguió... Un gigante de la leche. Un gigante de la leche. Para el que no entienda este chiste... No he dicho ninguna mentira. No, Parmalat es una marca de leche. ¿Datos? Muy rica leche, muy rica leche. Estuve en Parma el año pasado y... ¿Es bonito Parma? Sí, no, es bonito Parma. Estuve en el Ennio Tardini visitándolo, nos hicimos el tour, mi hermano y yo, y la verdad es que es un estadio muy cuco. Muy cuco, el Ennio Tardini. Como Martina. Como Cuco Martina. Bien, pues ese Parma, que fue el gran Parma que ganó la Copa de la UEFA, que tenía a Thuram, a Buffon, a Sensini, tenía a Di Biagio, tenía un montón de jugadores, a Crespo, que ahora yo creo que vamos a empalmar con una anécdota con Crespo. Llega Asprilla. Vamos a empalmar una anécdota y ahora vais a entender por qué. Él llega, Vini Vidi Vinci, empieza a tener accidentes de tráfico, salidas nocturnas y se hace famoso en Parma. Y se hace colega de Hernán Crespo, Ili. Efectivamente, se hace colega de Hernán Crespo y luego Hernán Crespo sufriría una sequía goleadora. Sí. Pasó por un proceso, Crespo... No solo goleadora, ¿no? Bueno, entonces Asprilla dice, Hernán, te voy a ayudar. Te voy a ayudar porque yo creo que intuyo por dónde van los tiros. Entonces se reúne con Crespo y le dice, mira, Hernán, tú tienes... ¿con quién vives? Y le dice, Crespo, vivo con mis padres. Dice, ¿y tu novia? Dice, no, mi novia está en Argentina. ¿Cómo en Argentina? ¿Y cuánto hace que no la ves? Pues debe hacer 6 meses. A ver, un segundo. ¿Me estás diciendo, Hernán, que hace 6 meses que no invocas? Que no invocas. Que no invocas. Qué manera de decirlo tan bonita. Crespo, sí. Dice, no te preocupes, Hernán, porque creo que estoy descubriendo el problema, la raíz de estos problemas goleadores. Y entonces dice, además estás de suerte porque tengo a mi amiga Natalia, que está precisamente en Parma. Así que la voy a llamar y voy a concertar una cita. Se ve que Crespo empezó a ver a la amiga de Asprilla y los goles empezaron a llover. Qué curioso, ¿no? Pero es verdad que esto nos lleva... Esta es una anécdota que cuenta el propio Asprilla. Sí, cuenta Asprilla, una anécdota que hemos emparmado, ¿no? De manera, yo creo que brillante, y que me lleva a preguntarte, Ilio Leart, si la primera de las vicisitudes, ¿no? Lo que no se puede es ir de pedante y cagarla. Claro. Lo que no se puede hacer es querer decir vicisitudes y decir vicisitudes. Lo que no se puede es, claro, exacto, soltar el palabra y soltarlo mal. Es como cuando Sergio Ramos dijo que al Madrid le tenían manía, le tenían mucha empatía, queriendo decir manía, ¿no? Pero mi pregunta es importante en tu vida rendir bien, a nivel laboral, a nivel social, tener una buena vida de alcoba? Pues es una buena pregunta. Hombre, yo creo que las personas que tienen una vida sexual activa y sana, creo que en general son más felices. Yo estoy totalmente de acuerdo. Así que en este caso, detrás de la anécdota de Asprilla se esconde una persona que fue bastante lúcida en ese momento para detectar cuál podía ser el problema de la actividad sexual de Crespo. Que además era una persona joven. Que decir, cuando eres joven, pues entonces necesitas más actividad sexual. Un guapete. Crespo era de los que yo creo que... Sí. Con esa leñita, ese rollito. Luego fue a hacer daño por Chelsea. Sí, exacto. Que es un buen barrio. Me llamo Hernán, ¿no? Para hacer daño. Soy Hernán. Chelsea es un buen barrio para hacer daño. Bien, pues nuestra recomendación desde aquí es que llevéis una vida sexual satisfactoria, pero que a lo mejor
no intentéis tampoco tapar agujeros del alma con el sexo. Es decir, muchas veces la promiscuidad y el, por ejemplo, buscar siempre diferentes acompañantes sexuales o sea, el sexo a veces es una tirita que tapa heridas del alma, Ilya Leart. Entonces es importante detectar eso y no caer pues en la lascivia y en la promiscuidad. No caer, Antoni, no caer. Muy bien, teníamos que ir avanzando, si no te importa, un poquito, porque estamos hablando mucho y poco de Asprilla. Sí. Hay una cosa aquí en el guión que me has pasado, Javi, que me tiene atónito. Es una frase que dice, Pene Colombia, Soho. ¿Les podrías explicarnos a mí y a todos? La profesionalización de Los Ángeles de Javi nos ha llevado a tener cosas muy profesionales como hojas y bolígrafos. Y en esta hoja yo a Ilya en un indicativo de que el canal va viento en popa. Exacto. Hay gente que dice, ostras, la media inglesa tiene ya hojas y bolis. ¿Cómo son los ricos? Madre mía. Bien, pues en el guión hay pues un guión y hay pone Pene Colombia Soho. Sí. Entonces Ilya ha dicho, ¿cómo Pene Colombia Soho? Entonces, ¿podrías explicarnos a mí y a todos? Pues viene a raíz de una anécdota que ocurrió en un partido en el que Asprilla jugaba un clasificatorio con la selección colombiana y una fotógrafa, cuyo nombre es verdad que ahora mismo no me acuerdo, en una foto luego se dio cuenta que lo que se veía en la calzoneta de Asprilla era aquello, pues lo que ella pensó que era una especie de vena, una protuberancia serpentil, resultó ser su pene. Esa foto se convirtió en icónica, convirtió a Asprilla en una especie de objeto sexual por la anaconda que escondía entre sus dos piernas. Es decir, que jugaba, claro, con ventaja, con 3 piernas, ¿no? Y eso le llevó a aparecer en la portada desnudo de una revista colombiana llamada Soho. Entonces, bueno, pues se descubrió algo que más tarde empalmo con otra anécdota y dejamos ya de lado el pene de Asprilla, y es que en la Universidad de Chile, cuando él jugaba ahí, en su primera vez que salió de la ducha, todo el vestuario de la U de Chile le aplaudió. ¿Cómo es que te aplauden? Que te aplaudan, ¿no? Por el tamaño de tu pene. Y él salió... En honor de multitudes. En honor de multitudes. Y por eso le llaman a Asprilla, uno de sus motes, aparte de Tino y otros tantos, es el pijudo. El pijudo. Además, el Tino era una persona que, digamos, que iba armada de cintura para abajo, pero también iba armada de cintura para arriba, como demostró una vez en la U de Chile. Sí, exacto. Bueno, pues una de sus maneras de incentivar a sus compañeros fue nada más y nada menos que portar un arma, otra arma. Iba armada hasta los dientes, ese muchacho. Iba que parecía Bruce Willis en La Jungla de Cristal, Y entonces se dedicó a animar a los compañeros pegando tiros al aire con un revólver. Y pues imagínate, eso no anima, ¿no? Bueno, no lo sé. A mí me en México también se hace, como celebración, pegar unos disparos al cielo. Y no fue la única vez, ¿no? que fue criticado por disparar. No, efectivamente, porque también en 2008 fue detenido incluso. Fue detenido en su domicilio por realizar, atención a esto, 29 disparos, concretamente 29, que esto me gusta mucho, que es la cifra exacta de disparos, con un fusil R-15 contra un puesto de seguridad del ingenio San Carlos, cerca de su finca Santino. Y estuvo a punto de enfrentar penas tuvo que enfrentar penas de cárcel. Realmente no ingresó. Sí, en el Trullo. Sí, claro, exacto. El Trullo. En la Trena. En la Trena es la cárcel, ¿vale? El penitenciario. Bien, pues recomendamos que no peguéis tiros al aire, ni contrapuestos, ni no peguéis tiros en general. No. Pero hay otra anécdota muy bonita sobre el arma de Asprilla, que es que le llevó a crear... ¿Qué arma estamos hablando? Lo vas a saber ahora. Le llevó a emprender una aventura profesional en la que sacó al mercado los preservativos, los profilácticos, los condones. Tino, que además en el paquetito salía su cara así como él muy divertido, ¿no? Entonces yo lo que no sé es si eso no era un bajón. Pues estás ahí en pleno fragor de la batalla, coges ahí, porque es verdad, es muy importante que el sexo siempre sea seguro, y esto yo creo que nos tenemos que poner serio. Es un gran problema y es importante, chicos, que... Ya no solo por el tema de los embarazos, sino por las enfermedades de transmisión sexual. Pues, las ETS. Las ETS, la gonorrea, la clamidia...
La sífilis. La sífilis, pues el SIDA, ¿no? Y es importante. El virus del papiloma. El virus del papiloma. Madre mía, estamos sacando. Parece el 1, 2, 3. Joder. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enfermedades de transmisión sexual. Doctor Oleart. Sí, como decía aquella canción de Caribe Mix 95, ponte el sombrero. Me acuerdo además, me acuerdo. Ponte el sombrero. Papi, ponte el sombrero. No, papi, ponte el sombrero. Acababa. Madre mía, ¿cómo hemos acabado así? Bueno, pues eso, que tú imagínate que te vas a... Y te aparece la cara de Asprilla en tu preservativo. Te baja el tino. Muy bien. Luego Asprilla era un tipo, digamos, peculiar en sus formas, ¿no? Y en su forma de aparecer, ¿no? Su aspecto externo. Sí. Y además era un tipo, digamos, expansivo, ¿no? Por ejemplo, en una entrevista en Caracol TV dijo lo siguiente: comprar Ferraris era como comprar una gaseosa. Sí, eso es en su época en Italia. Claro, pues Asprilla llegó ahí con un montón de dinero en Italia y pues... Era la época, recordemos, de la gran época del fútbol italiano. Sí, sobre todo los 90 yo creo que... Los 90, todos los fue 90, fue la década dorada del fútbol. Era la liga número 1 del mundo. Exacto, y había mucho dinero. En el Parma había mucho dinero. Ahora el Parma es un club pues que pasó muchísimas dificultades, que descendió administrativamente, que tuvo que refundarse y que ahora está en primera, asentado desde hace unas temporadas, pero es un equipo de media tabla que no puede permitirse muchos dispendios. Pero en aquella época Asprilla estaba en uno de los grandes clubes italianos y por tanto se compraba Ferraris como compraba gaseosa. Que no sabemos si es una bravuconada, seguramente sí. Bueno, digamos que era una persona... Era bravucón. Era bravucón, nuestro amigo el Tino. Y luego me gusta mucho también esta anécdota de un partido homenaje que jugó en el año 92 con los jugadores de Nacional, junto a algunos de los mejores jugadores colombianos de la época. Y el Tino tomó la decisión de llegar a la cancha en limusina y vestido de etiqueta. Sí. En fin, a mí me parece... pues una forma elegante de ir, como él luego dijo, porque lo resumió con la siguiente frase: yo siempre he sido un jugador de smoking. Y yo creo que a raíz de ahí podemos hablar de cómo era Asprilla como futbolista. Muy bien. ¿Era un jugador de smoking? No. Es decir, no era un futbolista con una técnica de estas que... No. Un jugador de smoking, si me dicen, ¿quién es un jugador de smoking? Zola. Zidane, sí. Jugadores de smoking, pero Asprilla lo que era un delantero muy potente, muy vertical, con buen disparo, sí. con buen desborde, que buscaba bien la portería rival, pero no le definiría. Su fuerte no era ni la técnica ni asociarse con los compañeros. Era un jugador básicamente de potencia, sí, de potencia. ¿no? Gran zancada, sí, gran zancada, buen disparo. Sí. Y bueno, y bastante goleador. No era lo único que tenía grande, la zancada, y de aquí te quiero preguntar si el tamaño importa. ¿El tamaño de la zancada? ¿El tamaño de...? No, Ilie, no me estás entendiendo. Me refiero al tamaño del corazón. Y mi respuesta, voy a responderme a mí mismo, es sí. El tamaño del corazón importa, no en cuanto a nivel físico, porque un gran tamaño de corazón puede incluso acarrear problemas cardíacos, pero digamos el tamaño del corazón a nivel de eufemismo importa. Y creo de verdad que lo que tú das, recibes. Mira, hay que ser bueno. Te lo voy a unir con esto. Esta reflexión la hicimos un día. Te lo voy a unir con esto y le voy a dar una vuelta. Porque el Tino es una persona, como hemos dicho antes, que es, digamos, recordada por encima de lo que hizo en el terreno de juego. Y eso es posiblemente por su carácter, ¿no? Su carácter es verdad en ocasiones un tanto bravucón, un tanto extrovertido, exagerado. Me gustó lo de expansivo. Pero creo que al final, si deja un buen recuerdo, es porque, pues bueno, sus acciones han llevado a que sea así. Totalmente. Y, por ejemplo, yo creo que... trascender tu rendimiento profesional. Absolutamente. De hecho, hablábamos antes de cuando él marca el hat-trick al Barcelona en ese 3-2. Que en el Barça estaba Figo, Luis Enrique. Los goles del Barça, los dos, fueron uno de Figo y uno de Luis Enrique. Pues él dice que después de ese partido no volvió a pagar una ronda en Newcastle. Es decir, la gente de Newcastle también era muy agradecida. Claro. Aunque fuese por un partido, por esa alegría que le dio a la ciudad de Newcastle ganando a todo el Barça, a todo un Barça,
ya él no paga una ronda más, ¿no? Y yo me imagino a Asprilla en los bares de Newcastle pues siendo un tipo despreocupado. Lo cual también, Ilie, me lleva a querer reflexionar súper brevemente sobre el concepto de andar ligero en la vida, andar con pocas necesidades. Yo creo que lo hemos hablado alguna vez, pero es muy importante no necesitar y sobre todo valorar, porque muchas veces yo creo que queremos subir un escalón y cuando lo subimos ya estamos pensando en el siguiente en vez de valorar dónde hemos subido. Y tenemos que pensar en ese primer escalón y recordar por qué hacemos las cosas. Está bien esta reflexión porque yo siempre soy esa persona. Yo nunca disfruto del escalón en el que estoy porque siempre estoy pensando en el siguiente. Exacto. Y cuando estoy en el siguiente, pienso en el siguiente. Y jamás disfruto del escalón en el que estoy. Y te voy a hacer... Me pasa con la media inglesa. Siempre estoy pensando qué voy a hacer. Exacto. O sea, acabamos con el Wicom y pienso, está muy bien, pero ya mañana ¿qué hacemos? Exacto. Y nunca puedo disfrutar de las cosas. Que está bien, porque hay que ser ambicioso y hay que siempre querer más. Pero que eso tampoco... Hay que ir disfrutando de las cosas por el nos camino, permita disfrutar del camino. Caminante... No hay camino, se hace camino al andar. Y al echar la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Pues totalmente. Entonces, disfrutemos un poco de lo conseguido, aunque sea poco, y aunque luego vaya a venir más, disfrutemos del presente. Disfrutemos pues de lo conseguido, disfrutemos de Los Ángeles de Javi. Sí, absolutamente. Y un saludo hoy, yo creo, muy grande a nuestros suscriptores y amigos, porque no son suscriptores. No, son nuestros amigos. ¿Qué digo amigos? Hermanos. Hermanos colombianos. Sí. Desde aquí. Un saludo muy fuerte para Colombia y nos vemos en la próxima edición de Los Ángeles de Javi.